Conéctate al poder de la radio visual. Conéctate a TNO Radio, una experiencia que te hace vibrar. Este programa es presentado por Protecno, Caldi Café, Posada Amada Mía, 12 Donas, Black Rhino Black. Hola, buenas tardes, bienvenidos a Gaby Psicoeduca, gracias por estar ahí con nosotros. De verdad quería agradecer la recepción que tuvo nuestro primer programa. De millones de lugares del mundo nos escribieron, obviamente de aquí también de Venezuela, dándonos haciéndonos preguntas, dándonos temas de que querían conversar, gente de Chile, gente de Estados Unidos, de México. De verdad que 1.000.000 de gracias. Y aquí seguimos un día más, un lunes más con Gaby Psicoeduca. En la dirección general, Carolyn Méndez. En la dirección de producción, Brian Agros. En la ingeniería de sonidos, Antonio Calderón. Coordinación de operadores, Roxibel Manterano. Control técnico, nuestra Carmen Pájaro. Y nuestro fundador, por supuesto, siempre el querido Rafael Casela. Bueno, hoy realmente tenemos un tema súper interesante, con un invitado maravilloso, experto, amigo, mentor y de ahí puntos suspensivos. Vamos a conversar sobre las adicciones y quizás hablaremos temas importantes sobre dentro de este tema de las adicciones, porque hay mucha gente que dice: yo no tengo adicciones, si yo no fumo, yo no bebo y yo no tengo adicciones. Los niños no tienen adicciones, los niños son niños, van aprendiendo. Wow. Y resulta que quizás la información que tenemos se nos puede ampliar un poquito más. Les recuerdo que vamos a estar todos los lunes a las 3 de la tarde. Eso es otro tema que mucha gente nos ha comentado: cuándo y dónde. Los lunes a las 3 en TNO Radio. Luego pueden ver el programa por YouTube. Cuando lo cuelguen allí, como a los 2 o 3 días, lo pueden ver por allí también en YouTube. Y el programa pasado fue con nuestra profesora Catherine Núñez, y hoy es, como les digo, con un psicopedagogo especialista en muchas cosas que yo lo debo leer porque de memoria imposible. Él es psicopedagogo con especialización en prevención de adicciones. Es director de la Cátedra Libre de Drogas del Pedagógico de Caracas, facilitador de talleres de crecimiento emocional y social. Es nuestro querido Johnny Marchand, y estoy segura que le va a encantar y se van a enamorar de su trabajo y de su forma de atender y de abordar el tema de las adicciones, tanto como me pasó a mí el primer día que lo conocí. Johnny, yo te doy la bienvenida, el agradecimiento inmenso por acompañarme en este programa, y me gustaría que me contaras a la vuelta, porque todavía no les voy a enseñar quién es Johnny, a la vuelta que me contaras, después de un video que vamos a ver, qué son las adicciones y qué hacemos con ellas. Volvemos en Gaby Psicoeduca en unos minutitos.
Y continuamos aquí en Gaby Psicoeduca. Les comentaba que el tema del día de hoy es un tema muy interesante sobre la prevención de las adicciones y todo lo que conlleva temas de adicciones. Me gustaría compartir con ustedes un video de la Fundación ANAF, que es del área de niñez, adolescencia y familia, para que luego conversemos un poquito con nuestro invitado sobre este video y muchísimo más sobre el tema. Y ahora sí, luego de ver este video de tema de drogas, de tema de adicción, entremos de lleno en todo este mundo para ver los consejos que nos trae nuestro invitado. Bienvenido, Johnny. Gracias por estar aquí. Me gustaría que me conversaras un poquito de este tema de las adicciones. ¿Por dónde lo comenzamos? ¿Por dónde empezamos? Y cómo podemos abordarlo desde el principio. Bueno, muchísimas gracias por tu invitación. Y como siempre digo cuando estoy en vivo, muchísimas gracias a nuestros presentes, que son nuestros regalos que nos están observando y que nos están apoyando en nuestro proyecto. Alabados sean ellos. Lo que tú comenzaste ya, arrancaste el tema, nos estabas hablando sobre las adicciones, qué serán las adicciones, y nos hablabas incluso, diste un pequeño resumen de mitos y realidades. Y en eso, cuando tú decías de que los niños no agarran adicciones y que si yo tomo una vez a la cuaresma no adquiero adicciones, y obviamente eso es lo que está en la palestra de la sociedad. Entonces, ¿para qué estamos hoy aquí? Para dar un poquito de orientación y dar luces a los que tienen conceptos equivocados y errados. Entonces, arranquemos con adicción. Partamos del concepto de droga, que es toda sustancia que al ingresar a nuestro cuerpo nos cambia el comportamiento de nuestro organismo, que con el tiempo vamos a ir necesitando y que nos va a transformar eso en una adicción o dependencia. Y entonces allí ya con la palabra drogas arrancamos la palabra adicciones. Pero yo creo que ahí también hay un poquito de no sé,
creo que hay desinformación, porque cuando nombramos droga junto con adicción, entonces ya pensamos que las drogas son las sustancias simplemente que conocemos como, yo qué sé, cocaína o ese tipo de cosas, pero hay otras cosas que ya no forman parte de las adicciones, y ahí es donde quizás hay más adicciones más comunes de lo que nosotros podemos pensar. Exacto, por eso terminé con el pero, porque siempre sumamos adicciones con drogas, y obviamente droga como sustancia es muy válido, pero también tenemos las adicciones comportamentales, y es allí donde no tiene absolutamente nada que ver con ninguna sustancia psicotrópica, pero tenemos adicciones al juego, lo que llaman las adicciones lúdicas, tenemos las adicciones al comer, adicciones al sexo, incluso al trabajo, lo que llaman el workaholic. Entonces, obviamente es un tema que tenemos que abordar en las dos. Pero creo que ahorita deberíamos irnos más que todo por la sustancia y por los niños, como lo mencionaste, las adicciones que están adquiriendo con los juegos electrónicos y con los teléfonos. Claro. Que obviamente por el tema pandemia ha sido como que el elemento sustituto al espacio escuela, plantel, y fíjense que tenemos niños que lo tenemos metido dentro del cuarto todo el día, y los padres quizás muy tranquilos porque no pasa nada, mi hijo está allí mientras yo esté allí, y resulta ser que tenemos también en redes algunas situaciones más allá de la adicción a los juegos, como drogas sustitutas que son auditivas, y no voy a decir el nombre para no generar propaganda a lo negativo, pero estamos teniendo reportes de ese tipo de frecuencias que hacen personas especializadas, en donde el comportamiento de tu cerebro tiene el mismo rendimiento como que consumiera marihuana, consumiera heroína, consumiera cocaína, y dentro del comportamiento del individuo, independientemente de la edad, es el mismo que estuviese con la sustancia. Entonces se trata de un problema mucho más allá de que tranquilo, que mi hijo está tranquilo. Entonces hay que, a los señores padres, que obviamente no todos tienen una preparación sobre adicciones ni prevención de adicciones, hay que documentarse, hay que leer, hay que estar atento a este tipo de programas para también tomar nota de las personas especialistas en el tema, que te puedan dar un apoyo, que les puedan dar una palabra de aliento, qué hacer en estos casos. Entonces, en pandemia, como te dije, el encierro ha sido total. Entonces, muchas veces decimos, oye, qué complicado es estar encerrado, pero si te pones a analizar, es una bendición que estemos encerrados con nuestra familia. Sí. Y es una bendición que tenemos que nosotros sacarle filo y provecho. ¿Por qué? Porque fuera de pandemia, mamá está trabajando, papá está trabajando, el niño está en la escuela. La dinámica familiar comienza a partir de las 5 de la tarde, que finalizan todos los horarios, menos el de ama de casa, que ese sí es 24 por 24. Y ese tiempo no, quizás le podemos sacar un provecho muchísimo más amplio del que le estamos sacando. Ahora te pregunto algo, Johnny. ¿Podemos determinar en qué momento o a qué edad podemos hablar de adicciones? Porque podemos decir que un niño pequeño de 3 o 4 años pueda tener cierta adicción, como lo acabamos de decir, a las pantallas, a los juegos, o no, hay que esperar hasta cierta edad para poder hablar de adicciones. Bueno, si hablamos de adicciones, pudiéramos decir que no tiene edad. Aquí en Venezuela, los últimos reportes que hemos tenido en estadística, estamos hablando de niños de 8 años que acudieron a un centro de desintoxicación por problemas de adicción. Entonces queda la pregunta, ¿a qué edad comenzó ese niño a consumir para que llegara a los 8 años a tener una adicción? En este caso, al alcohol, por ponerlo algo muy suave. Entonces, si vemos estadísticas nacionales que maneja los entes gubernamentales, estoy hablando de estadísticas de hace aproximadamente unos 10 años, si más no me equivoco, donde la escala de mayor edad de adicciones estaba englosada entre 18 y 25 años. Pero no es menos importante que uno siga viendo y baje la mirada y te das cuenta de que, oye, niños de 8 años, también asistiendo a clínica. ¿Qué hacías tú a los 8 años? ¿Qué hacían nuestras amigas que nos están acompañando aquí? ¿Qué hacía el que nos está escuchando y viendo a los 8 años? Entonces te darás cuenta que entra mucho también la dinámica familiar como apoya. Y ojo, no es que estrato social bajo son los que tienen el factor de riesgo alto. No, tanto alto como bajo están en factor de riesgo. ¿Cómo empieza esto? En un niño de 4 años, en su casa comienza una fiesta y nadie está pendiente del niño de 4 años, sino de la fiesta. Este niño lo que comienza es a buscar qué hacer, ver que todos los adultos están riendo, disfrutando,
y aparte están consumiendo algo que desconocen, y vamos a ver la curiosidad, que es el primer caso en las adicciones, que es por donde comienza todo, en donde este niño comienza a probar, o lo que yo llamo la etapa científica. Agarra todas las botellas, los poquiticos que queda, y comienza a llenarlo. Los vasos, las botellas, sí. Y comienza a tomarlo. Termina la fiesta, los padres se acuerdan que tienen hijos, tienen a su chamo. Cuando lo ven, está algo dopado, mareado, no entienden qué pasa, hasta que se dan cuenta en que el niño entró en contacto con alguna sustancia. Vamos a llamar alguna sustancia. Y en vez de haber una orientación, algo responsable que hacer, o evitar que esto pase, entonces nada. Mira, salió borracho como el abuelo, salió igualito como que el papá, o igualito que la mamá consumiendo. Entonces, es algo chistoso, y no es algo que es considerado serio. ¿Y por qué hay que considerarlo serio? Porque las adicciones pueden estar preexistentes en nuestra genética. Entonces, ninguno de nosotros sabe si tiene predisposición a ser adicto a cualquier sustancia. Entonces entramos en ese contacto de la sustancia. Dije esa edad, pero imaginemos el liceo. Tenemos 13, 14 años y es una persona que tiene contacto con alguna de estas sustancias, y por ahí empieza su camino. Sí, definitivamente el tema es bastante amplio y tenemos que empezar a conversar desde que somos niños, y atacar, abordar y a informarnos. Vamos a hacer un corte y volvemos con este tema de adicciones aquí en Gaby Psicoeduca. Seguimos en Gaby Psicoeduca con nuestro invitado Johnny Marchán, especialista, psicopedagogo especializado en prevención de adicciones. Johnny nos estaba comentando, haciéndonos una breboca del tema de adicciones, y me vino una pregunta a mi cabeza que también me pasó cuando estaba preparando el programa. Y yo dije, ¿por qué? ¿En qué momento puedo decir adicción sí? ¿En qué momento debo catalogar algo como una adicción o no? Salgo y me tomo 2 copas de vino, ¿es una adicción? ¿Alguien que se fume un cigarro es una adicción? ¿Cuándo debo realmente ponerle nombre a adicción? ¿Cuándo nos debemos preocupar? ¿O cuándo simplemente es algo parte de nuestra vida y nuestros hábitos y nuestra rutina? ¿Eso existe? ¿Eso puede ser parte de nuestros hábitos? Cuéntame, Johnny. Bien, el cuándo saber cuándo poder llamarlo en adicciones es muy fácil, porque el comportamiento cambia totalmente. Y cuando te hablo de comportamiento, te hablo de tus hábitos diarios. Entonces, el hábito de higiene y limpieza lo pierdes. El hábito de alimentarte lo pierdes. El hábito incluso de tu trabajo escolar, en el caso de los chicos, baja totalmente su rendimiento. E incluso el cambio de sus amigos va cambiando también. Entonces, todos estos son indicadores que me permiten a los padres, algo está pasando con mi hijo, tengo que hacer algo al respecto, y es cuando puedes llamarte a un especialista o te enfrentas directamente con tu hijo tratando de tener una conversación abierta con él. Ahora, ¿qué tipo de conversación? Cuando hablamos con nuestros hijos, aproximadamente desde que nacen hasta que tienen aproximadamente unos 12 años, la comunicación con nuestros hijos siempre es directiva. Siempre tenemos que irle dando las pautas para que en ese famoso 21 días en donde se crea el hábito, sí, se vaya formalizando y se instale. Eso está muy bien, pero cuando ya el niño pasa de 12 años en adelante, la comunicación debe cambiar,
porque ya no se trata de yo te ordeno, yo te digo que hagas, sino tratar de que el niño sea el que vaya haciendo juicios de valores y vaya entrando en una conciencia donde yo no te señalo, sino tú dime por qué hiciste ese comportamiento. Más allá, mira lo que hiciste, muchacho revoltoso, flojo, X. Te acompaño a, te guío a, pero tú también puedes empezar a tomar tus propias decisiones y saber cuándo la conducta o lo que estás decidiendo está correcto o incorrecto. Y lo vamos ayudando a que él mismo se haga una autoevaluación. Pero esto sería otro tema, que hablaríamos de comunicaciones con nuestros niños, pero para más o menos tengan un abreboca, esa comunicación tiene que ser distinta. Más allá de culparlo porque hiciste eso, es qué te llevó a hacerlo. Y más allá de preguntar el por qué, es para qué. Entonces, cuando esas preguntas usted las va respondiendo, el niño, el joven o el adolescente, incluso el adulto, va teniendo conciencia de qué está haciendo en su vida y a dónde lo puede llevar. ¿Cómo determinar que estás en el camino de las adicciones? Yo creo que ese es, más que todo, preguntar ¿cómo sé yo que está en adicciones? Lo que tenemos que preguntar es ¿cómo sé que está en el camino? Porque no vamos a esperar que llegue al final. Claro, o sea, yo no, es como que yo preguntara, ¿qué voy a hacer con él cuando se muera? No, ¿qué voy a hacer con él mientras esté vivo? Y siempre hay que hacer. Entonces, en este caso, hablar de adicciones es un camino que puede ser muy corto, muy largo. ¿De qué depende? De factores biológicos del ser humano, de factores de consumo de cada quien, y como te dije antes, los factores de predisposición que pueden haber en cada uno de nosotros. Por ejemplo, si hablamos de género, está establecido estadísticamente que una chica llega mucho más rápido a la embriaguez que un hombre. ¿Por qué? Porque su proceso de metabolización es muchísimo más lenta que la del hombre. Entonces, claro, eso es estadísticamente. Pero cuando tú estás en un grupo de amigos y ves más o menos algunos que están consumiendo, te das cuenta de que quien se embriaga más rápido es el hombre. Mientras que la mujer todavía está hablando de qué cartera compró en Louis Vuitton o a dónde va a ir el fin de semana con su novio. Entonces, a veces las estadísticas no son fielmente como están establecidas. Pero igualito hay que tener control. Entonces la palabra control va cuando tú eres adulto. Cuando tú eres adolescente es un descontrol total, porque ni siquiera debes estar en contacto con la sustancia. Hay padres que dicen, yo prefiero que mi hijo consuma esta sustancia que es legal conmigo a que lo haga con otro en la calle. Entonces ahí hay que darle una cruz y decirle, usted está raspado. O sea, no debemos negociar con nuestros padres, con nuestros hijos, el consumo de bebidas alcohólicas hasta tanto no tenga 18 años. ¿Por qué 18 años? Más adelante lo estaremos conversando, pero lo que quiero que estén centrados es que un joven menor de 18 años no debería, entre comillas, porque sabemos que sí hay, no debería estar en contacto con sustancias alcohólicas, porque los daños que hace en su organismo son totalmente irreversibles. Ahora súmale a eso que empezó a consumir desde los 5 años, como te mencioné en lo que dicen las estadísticas. Sí, los daños van cada vez como creciendo innecesariamente. Johnny, te quería preguntar algo. Tú eres padre, eres psicopedagogo, y creo que te puedes poner en los zapatos de muchos padres, donde dicen, wow, tengo tema pandemia, tengo tema tecnología, tengo tema, no sé cómo manejar todas las pantallas, los niños, el internet, qué es lo que están viendo, qué es lo que están consumiendo o no. Los tengo encerrados. ¿Cómo ellos, aparte, cómo hago yo para evitar que mis hijos caigan en una adicción sin meterlos en una burbuja? Porque no los podemos meter en una burbuja ni en una jaula de cristal. Ellos tienen que vivir, tienen que estar en la sociedad donde estamos, pero ¿qué deben hacer los padres para seguir teniendo su vida, trabajando y el resto de las cosas? Pero también, ¿cuáles son los tips necesarios para estar pendientes y qué debemos hacer para estar atentos al tema de adicciones con nuestros niños? ¿Qué tal si de adultos primero evaluamos cómo está nuestro comportamiento y cómo estamos relacionándonos con los equipos electrónicos, como por ejemplo teléfono? Independientemente de que a lo mejor no esté trabajando, sino que simplemente está en la sala, en el cuarto, con un teléfono, viendo lo último que hay en Instagram, viendo lo último que hay en noticias. ¿Te refieres a nosotros como adultos? Nosotros como adultos. Okay. Entonces, antes de hacer esa pregunta con los jóvenes, porque recordemos que los jóvenes modelan comportamientos de los padres. Sí. Si tienes un papá que llega del trabajo, por ponerle que está trabajando afuera, porque muchos están haciendo trabajo dentro del hogar, y en lo que llega es sentarse a instalarse en el teléfono
o encerrarse en el cuarto que está viendo el chico. Eso es obviamente lo que está modelando él. Entonces, si eso es lo que está modelando, obviamente va a repetir el patrón. Y eso es lo que tenemos que nosotros evaluar, cómo está el comportamiento del adulto. Entonces podemos empezar que uno de los primeros tips y las primeras informaciones, qué ejemplo estamos dando, que ellos puedan estar viendo y, vamos a decir, copiando de nosotros mismos. No deja el teléfono todo el día con ese aparato y nosotros regañándolo con el teléfono en la mano. Ese tipo de cositas creo que nos pueden ayudar también. Vamos a otro corte. Seguimos aquí en este tema súper interesante de las adicciones en Gaby Psicoeduca. Continuamos aquí con nuestro invitado del día de hoy, Johnny Machán, en Gaby Psicoeduca. No crean que esto para cuando vamos al aire, no, seguimos hablando del tema porque creo que esto pique se extiende, es algo súper interesante de conversar, tiene muchísimas aristas porque involucra niños, involucra adolescentes, involucra padres, involucra adultos, o sea, es bastante interesante. Estábamos en el bloque pasado conversando, preguntándole a Johnny, soy papá, ¿cómo hago? Y lo primero que Johnny nos da el tips de vamos a ver qué estamos nosotros proyectando, qué estamos nosotros modelando y que ellos están copiando de nuestras conductas. Si llegamos y nos encerramos a ver la televisión y vemos todo el día, toda la tarde Netflix y pasamos la noche viendo televisión y no conversamos con nuestros niños, o estamos constantemente con nuestro celular, con nuestras redes sociales, etcétera, y no sabemos qué están haciendo nuestros niños, pues creo que de una u otra forma ellos también van a copiar conductas. Johnny, ¿qué más podemos hacer para abordar el tema prevención? Ese es el tema, prevención de adicciones. Bueno, como vamos a retomar el tema de lo que nos están enseñando nuestros padres, ¿sí? Te estamos hablando de las adicciones comportamentales en este punto de vista tecnológico, pero también lo podemos llevar a la sustancia. Si nosotros vemos que todos los fines de semana nuestros padres se reúnen con los amigos y ese acompañamiento viene con sustancias que generan una aparente felicidad y desestrés, entonces volvemos a lo mismo. Que está viendo el joven de 8, de 9, de 12 años que está haciendo sus padres junto con sus amigos, y él lo hace porque yo no puedo hacerlo. Sí, pero hasta cierto punto, y me perdonas quizás mi ignorancia en el tema, pero hasta cierto punto es parte de la sociedad, hasta cierto punto también tenemos que estar conscientes de que los adultos no tenemos que comportarnos como niños ni viceversa. Hay comportamientos diferentes que ellos tienen también que saber diferenciar. Hay cosas que hacemos los adultos que no tienen por qué hacer los niños, y hay cosas que dentro de la sociedad y dentro de un compartir, dentro de un tema, podemos hablar de las sustancias, pero podemos hablar de mil cosas como las relaciones sexuales, etcétera. Son temas de adultos que no están mal. Entonces, si eso no es negativo, ¿qué nos aconsejas? ¿Una reunión de adultos donde no se consume alcohol? ¿O una reunión de adultos en qué sentido para que esas conductas estén encaminadas correctamente hacia los niños? Es que el problema no es el consumo de la sustancia, sino el protagonismo que le damos a la sustancia. Si tú tienes una reunión donde ya tú tienes ya comprobado la cantidad que van a utilizar para ese día, y se nota un desespero que se acabó y vamos a buscar más, ¿sí? Ahí es donde comienza el comportamiento de
los chamos comienzan a captarlo. O sea, ahorita el niño de 4 años, en su capacidad intelectual y cognitiva, es totalmente distinto del de 4 años hace 20. Entonces, las conversaciones que tú puedes tener con un niño de 5 años, tú dices, ya va, ¿y este niño dónde salió? Y entonces que ese es el formato de todos los niños ahorita. O sea, van más allá de lo que nosotros nos estamos quedando. O sea, finalmente los que estamos retardados cognitivamente somos nosotros los adultos, que nos quedamos en nuestra época, pero que ellos están en una avanzada de 2.0 que tenemos que estar atentos. Entonces, ¿cómo debemos comportarnos? Normal, como adultos. El problema es nuestra relación con las sustancias, obviamente, y qué tanta permisología damos nosotros o esa libertad para que nuestros chicos también entren en ese contacto. Típico contacto social, agarrar un dedito, mojarlo el dedo y ponérselo en los labios a un niño de 3 o 4 años para que lo vaya probando. O el machismo explicado en que mi hijo es un macho, ven para que tú veas. O directamente le dan la bebida. Entonces eso es lo que nosotros no debemos conciliar con nuestros hijos. Normalizar. O normalizarlo, verlo como algo normal. Es anormal que yo vaya a una reunión y no consuma. Yo soy el anormal. Cierto. Entonces eso no es lo normal. Es lo que ha hecho la sociedad, es lo que ha hecho, vamos a llamarlo el punto de vista del capitalismo, de promover estas sustancias para que obviamente en los hogares hayan. Por algo existen también las bebidas alcohólicas, y pongo aquí entre comillas, sin alcohol. Sí. Y esas bebidas también tienen alcohol, por lo menos un 0,75% de alcohol. Claro, quizás el tip de la cosa o la herramienta es un abanico de opciones donde perfectamente nuestros niños o adolescentes puedan ver que podemos disfrutar una fiesta consumiendo alcohol y también la podemos disfrutar sin consumir alcohol, que podemos ir a una reunión y que esa sustancia no exista y que ellos vean que los adultos que lo rodean disfrutaron exactamente igual, hayan, como si hubiera pequeños o no hubiera pequeños, que es como algo más dentro de un momento y no algo necesario para un compartir, algo necesario para lograr sentirnos bien dentro de una fiesta o una reunión. Pero yo voy un poquitico más allá y te pregunto lo siguiente: un adolescente que vamos a ver 15, 16, 17 años y yo me estoy dando cuenta como adulto, no importa, padre, hermano mayor, tío, abuelo, vecino, amigo, que esta persona está comenzando a consumir sustancias, no alcohol, sustancias como cigarrillos, otro tipo de sustancias. ¿Qué debo hacer? ¿Cuáles son los caminos que más suelen surgir efecto? Porque es un tema complicado que creo que enfrentarlo, eso no se hace, y hacer un escándalo no es la mejor vía. ¿Qué debemos hacer? Bueno, eso que tú dices anteriormente y rescato de que hayan o no hayan pequeños, no. Tienen que haber pequeños. Pequeños sí, por favor. Eso no se discute. Pero tomando un poquito de eso para darte la continuación de qué hacer con el adolescente, es que ¿por qué debe ser anormal que haya una reunión de 7 o 8 adultos donde no haya ningún tipo de sustancia? Donde el tema principal sea ¿qué cocinaste? ¿Qué hiciste? ¿Qué vamos a comer? Entonces eso también es sabroso. Y ojo, y genera adicción. Sí. Pero lo manejamos algo sabroso. Sí. Pero bueno, eso es cuestión social. O sea, y de la educación social que hay en cada familia. Entonces, obviamente, por un ejemplo de lo que tú dices, tú que eres papá, que eres psicopedagogo, bueno, yo desde pequeña he tratado de que las niñas no consuman café. Y tú dices, ¿café? ¿Qué tiene que ver el café? Que el café no debería estar consumido por niños, porque el café también altera el sistema nervioso central. Y los niños están en pleno desarrollo del sistema nervioso central. Entonces, eso es un temazo. Sí, pero es algo muy habitual que los niños tomen café con leche. Sí, pero cuando las niñas mías van con sus abuelas, ellas las consienten con café. Y entonces empieza Johnny el preventor, que por favor, que no. Entonces, fíjense que no se escapa ni porque tú seas un profesional de las adicciones en el caso de la prevención. ¿Qué hacer con los adolescentes? Estos adolescentes hay que orientarlos. No hay que generar un sí y un no, sino que ¿por qué lo haces? No, vamos a buscar una orientación de si en la casa nadie lo hace, ¿por qué tú lo estás haciendo? ¿O para qué lo estás haciendo? Creo que la palabra es comunicación. Comunicación. Que es un tema
que definitivamente estamos necesitando de ella en todos los ámbitos. Hacemos un corte y volvemos con Gaby Psicoeduca. Conéctate al poder de la radiovisual. Conéctate a TNO Radio, una experiencia que te hace vibrar. Seguimos con nuestro invitado Johnny Marchán en Gaby Psicoeduca, tema prevención de adicciones, que nos encantaría que el programa tuviera 5 horas más, pero volverá. Me lo traeré otra vez para conversar, seguir conversando sobre esto tan interesante. Estábamos hablando de la normalización o no normalización, lo que es habitual o no debe ser habitual, lo que importa que los adultos estén en una fiesta, y lo importante es lo que proyectamos. ¿Hay alcohol, nos divertimos? No hay alcohol, nos divertimos. Un adolescente que vemos que está consumiendo ciertas sustancias que no son sanas y no son buenas para su organismo, cómo abordarlo, y hablábamos de la comunicación. Creo que es una de las bases importantes en toda la relación hacia ellos, comunicarnos, escucharlos. Creo, Johnny, que escuchar eso que tú decías al principio, ¿por qué? ¿Qué te llevó a esto? ¿Por qué lo estás haciendo? Vamos a escuchar tus necesidades y ver cómo la canalizamos por otro lado, que no sea el lado del consumo de esta sustancia en particular, la que sea, ¿cierto? Bueno, tú dijiste algo, ¿por qué? Vamos a olvidarnos del por qué. Vamos a concentrarnos en el para qué lo estás haciendo, y dejemos hablar a este chico o chica que tiene mucho que decir. Pero como estamos acostumbrados a ser padres directrices, y obviamente se dice lo que yo estoy ordenando y punto, entonces es hora de que nos centremos como padres, de que ellos están en una línea muy fina entre ser niño y ser adulto, y hay que dar la oportunidad también de crearle el hábito de aprender a hablar, de aprender a explicarse, y de que él mismo entienda con su discurso el para qué lo estoy haciendo. Agarramos ahorita en Sabana Grande a cualquier adulto y le preguntamos, ¿por qué consumes? Y se te queda viendo por los lados. O en un auditorio preguntas, levanten la mano quienes consumen alcohol, y nadie la levanta. Sí. Pero ya va, pero aunque sea una sola vez, y todos lo levantan. Entonces, hey señores, no dije quién era alcohólico, sino quién simplemente consume. Bueno, por ahí empieza todo un patrón que pudiéramos también hacer otra hora de entrevista. Pero vámonos centralmente con los padres. Los padres tenemos que estar atentos con nuestros hijos, porque podemos decirle en casa todo, darles las mejores herramientas y los mejores recursos emocionales, pero el problema es cuando este chico sale a la calle, en este caso que no estemos en pandemia, pero va a un liceo o a una universidad, y se enfrenta a otros grupos etarios en donde las familias de esos compañeros no están centrados como la tuya per se. Entonces vemos que muchas lindas familias, sus hijos son adictos, y te preguntas, bueno, pero ¿qué pasó si esa familia es muy bella? Entonces no debemos únicamente satanizar a la sustancia como tal, tenemos que ir más atrás. ¿Cuáles son esos elementos emocionales en casa que están creando un vacío en nuestros adolescentes y que por ende lo está llevando a rellenarlo con sustancias alusivas a llamadas drogas o quizás comportamiento? Pero yo le doy más fuerza a la sustancia, porque una adicción comportamental la puedes trabajar tranquilamente, pero en una adicción química, como realmente se le llama, hay daños irreversibles en el cuerpo que obviamente no podemos hacer nada, no hay pastilla para revertirlo. Lo que tú dices, ¿qué pasa si fumo una sola vez? Bueno, fumo una sola vez, pero esa gran cantidad de químicos va al cuerpo y no sabemos qué va a hacer dentro del cuerpo, porque es como un bingo, no sabemos qué daño va a hacer, y en la medida que va bajando la edad, más peligro hay.
y aquí, si por casualidad llega el cierre, no quiero que se me vaya en informarles el por qué cuando preguntan, ¿por qué si tú tomas yo no puedo? Entonces, adolescente, niño, tiene un hígado que no está lo suficientemente desarrollado para metabolizar ningún tipo de sustancia. Es por ello que existen los fármacos pediátricos. Por ejemplo, usted se toma un acetaminofén para dolor de cabeza, si es fuerte, son 650 gramos, pero si es pediátrico es 1 miligramo. Entonces, ahí usted ve cómo científicamente ya está analizado que el hígado no tiene la capacidad de metabolizar tanta química. Por lo tanto, un adolescente que consuma como un adulto, los daños irreversibles que van a ir directamente a su cerebro, la muerte de neuronas que va a tener va a ser totalmente irreversible, y eso va a impactar en su vida escolar, obviamente, que es su plan de vida en ese inicio. Entonces, ¿qué pasa con un adulto? Un adulto se embriaga 1 y 2 veces y mata aproximadamente 20 millones de neuronas. Pero a lo mejor con la cantidad que tenemos no pasa nada. Pero si vamos sumando cuántas embriaguez has tenido durante la semana, eso va deteriorando tu cuerpo, tu cerebro, y finalmente te lleva a lo que tú hiciste con el inicio del programa. ¿Cómo sabemos que tiene adicción? En el momento en que ya yo no puedo hacer ninguna actividad sin que esté presente la sustancia. Entonces ya hay adicción. Johnny, a mí me gustaría que le contaras a las personas que nos están viendo. Me parece muy interesante los talleres que das, los talleres que impartes sobre no solamente la parte de adicciones, que por supuesto sí, sino también por la parte emocional. Creo que va unido una cosa con la otra. Estábamos hablando, si nos sentimos escuchados, si estamos atentos a nuestros adolescentes, si vemos qué está pasando a nuestro alrededor, y emocionalmente hay una estabilidad, en la probabilidad de que caigan en adicciones pues baja muchísimo. Cuéntame sobre esos talleres, cuéntame sobre esos acompañamientos que le haces a los padres o a las personas que se quieran informar sobre este tema. Bueno, ahorita estoy dictando talleres que se llaman Sembrando Emociones. Realmente es un programa donde involucra comunicación, donde involucra familia, donde involucra cómo hablar con adolescentes y sobre todo esta parte de adicciones en jóvenes. Ahora, ¿qué debemos nosotros trabajar en casa? Más allá de establecer un taller, el ámbito emocional. Porque podemos saber todo lo que son las drogas y cuáles son, pero el ámbito emocional es que nosotros tenemos que ir trabajando. Ese comunicación papá y mamá, si es que existen las dos figuras, esa comunicación de abuelos, porque hoy en día abuelos también están criando a niños que lamentablemente no tienen padre. Entonces, ¿cómo trabajar con nuestras emociones? Bueno, hablamos de emociones y todo el mundo sabe de qué son las emociones, pero podemos darle un concepto a las emociones, podemos ver si son tangibles. Somos expertos. Cuando yo digo, ella se siente triste, algo le debe estar pasando, y somos expertos para evaluar a los otros, pero cuando nos toca vernos al espejo a nosotros mismos y identificar cómo me siento, obviamente raspamos. Entonces hay frases que dicen como que hoy me siento mal, pero no sé por qué, pero me siento mal. Allí es donde el taller Sembrando Emociones te ayuda a tener una directriz de que te autoconozcas para que obviamente puedas establecerte emocionalmente una conexión contigo y con el mundo. Vamos a hacer una pausa y a la vuelta Johnny nos va a contar cómo contactarlo, qué es lo que está haciendo, cómo saber un poquito más de este tema aquí en Gaby Psicoeduca, TNO Radio. Y ya nos queda poquito del programa del día de hoy en Gaby Psicoeduca, y quiero dejarle dos minutitos a Johnny para que nos diga dónde lo encontramos, que nos dé su arroba para contactar con él, para saber cómo nos puede apoyar y guiar en todo este tema. Cuéntame.
Bueno, me pueden ubicar por Instagram en la cuenta @junpreven, que significa Juntos en Prevención. Y a través de mi número telefónico 0424-170-7529. Estimada familia, si alguno de ustedes tiene algún problema que necesite de alguien que los oriente porque creen que alguien está entrando en adicciones, porque les digo, el que está en adicciones no sabe que está en adicciones, se entera es después. Los primeros que se enteran son los familiares, porque el que está en adicción nunca acepta que tiene adicción hasta que pierde todo. Y pues toca el fondo sin piso. Entonces, bueno, estoy agradecido de esta entrevista, gracias a la radio, gracias a ti, María Gabriela, por la invitación, y para ustedes mis puertas abiertas para los que necesiten en cuanto a lo que es la vida familiar y que pueda yo apoyarlos a ustedes. Nosotros de verdad agradecidos de poder tener a Johnny hoy con nosotros con toda esta información que, como verán, es súper amplia y podíamos quedarnos hablando muchísimo más. Por eso está su forma de contactarlo, sus redes sociales, su Instagram y su número de teléfono. De verdad, no lo duden que la atención va a ser de la mejor, con la mejor capacitación. La semana que viene les tengo una invitada, compatriota, pero está en estos momentos en tierras peruanas. Se llama Carla Aguilar. Carla nos va a conversar sobre capacitación, sobre mentoría. Carla es profesora y está ahora dedicada a guiar a adultos, a jóvenes que quieren emprender en diferentes cosas y no saben cómo, en capacitarse para poder ampliar su trabajo. Es un tema súper interesante que vamos a tener el lunes que viene en Gaby Psicoeduca con Carla Aguilar. De verdad, muchísimas gracias por todos los mensajes que hemos recibido. Este programa hoy va dedicado a un ser maravilloso que esté donde esté. Sé que me va a seguir guiando en mi vida y acompañando siempre, porque la gente no se va, siempre se queda en nuestros corazones. Así que el programa de hoy tiene una estrella que lo está brillando y va para ti. Gracias una vez más a Carolyn Méndez en la dirección general, en la dirección de producción Brian Agros, en la ingeniería de sistema Antonio Calderón, en la coordinación de operaciones a Rosibel Marterol y a nuestra Carmen Pájaro en el control técnico. En Gaby Psicoeduca los seguimos esperando, escuchando los temas que les interesa, respondiendo las preguntas que tienen. Carla, la producción de nuestro programa, Carla Rodríguez, seguirá atenta a todas las cosas que para ustedes sean interesantes. Gracias por estar aquí. Nos vemos el próximo lunes a las 3 de la tarde en Gaby Psicoeduca. Este programa fue presentado por Protecno, Caldi Café, Posada Amada Mía, 12 Donas, Black Rhino Black. Conéctate al poder de la radiovisual. Conéctate a TNO Radio, una experiencia que te hace vibrar.